iniciamos con la grabación. Le agradecemos mucho que saque una parte de su día, de su martes, para conectarse a este tipo de espacios. Es una sesión donde vamos a trabajar con Science Direct y las características más importantes de esta base de datos y esperamos que sea de el mayor provecho posible para todos los que están presentes, así como quienes van a ver la grabación en el canal de YouTube. Entonces, vamos a iniciar con la agenda y el temario de esta reunión que tenemos para hoy, cómo está propuesta y qué es lo que queremos trabajar junto a todos ustedes. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de por qué es importante usar las mejores referencias dentro del proceso académico, ¿no? Porque a veces recurrimos a la web, en Internet hay mucha información, a veces está Google Académico, que también es muy fácil de usar. Entonces, ¿por qué es importante ya ir dándole otro perfil a esas referencias que vamos a utilizar durante nuestros diferentes procesos académicos, independiente de cuál sea el objetivo, independiente de que usted sea un estudiante, que sea un investigador, que sea un bibliotecario, etcétera? Cada uno pues tendrá unos fines diferentes, pero vamos a ver por qué es importante el uso de estas plataformas dentro de nuestro proceso de investigación. ¿Listo? De otra parte, tenemos, vamos a hablar un poquito de Science Direct, que dijimos que es la plataforma que va a ser el eje de nuestra sesión hoy. Entonces, va ligado al punto anterior y conocer las características de Science Direct como herramienta y hablar un poco de las dimensiones que ofrece esta plataforma desde esa organización o esa arquitectura del contenido que hay allí, ¿cierto? Desde esa arquitectura web que compone todo lo que denominamos y conocemos como Science Direct. Después haremos un ejercicio donde ya empezamos a utilizar las diferentes dimensiones o interfaces de la página o de la plataforma para empezar a buscar conceptos a través de Science Direct Topics. Vamos a buscar términos, conceptos y definiciones por medio de los cuales pues vamos a empezar a ver el uso que tiene esta herramienta y cómo no solamente nos va a ayudar dentro del proceso de recuperación de información, porque a veces se tiende a asociar la base de datos solamente con descargar el PDF. Entonces coloco mi palabra clave y busco el botón de PDF o el icono, la figura de PDF y descargo el PDF. Pero vamos a ver que dentro de la organización de la plataforma como tal, hay mucho más allá de un documento, mucho más allá de un PDF que hace parte pues justamente de toda esta experiencia de usuario que tiene el recurso. De otra parte, vamos a hablar de los elementos clave para plantear estrategias de búsqueda. En el previo a la sesión, ¿cierto? Antes de que iniciáramos formalmente con la misma, en los videos que colocamos como cortinilla, les mencionábamos, si quiere que busquemos de su tema de investigación, compártalo a través del chat y vamos a usarlo como ejemplo. Entonces allí tenemos un par de ejemplos, vamos a tomar uno de esos ejemplos de personas que nos han compartido su tema de investigación para usarlo como ejemplo y vamos a ver a partir de ese ejemplo, de ese tema de investigación que nos han compartido estas personas, cómo creamos una estrategia de búsqueda para ser utilizada dentro de esta base de datos. Aquí hay una ventaja muy grande y es que esa estrategia de búsqueda o estos elementos claves para crear estrategias de búsqueda no son solamente aplicables a Science Direct, que es el recurso o la plataforma que nos reúne para esta sesión, sino que del mismo modo tendremos la posibilidad de utilizar esa misma estrategia de búsqueda para otros recursos de investigación o donde recuperemos información. Bien, después de ello, pues ejecutaremos ya la búsqueda como tal. Entonces ya vemos los elementos clave, ejecutamos la búsqueda, vamos a poder entrar en detalle en todo lo que tiene que ver con las características de la plataforma que se han enumerado previamente acá cuando hablamos de Science Direct y sus dimensiones. Entonces allí vamos a verlas ya desde un ejemplo real, desde un caso práctico, cómo es esa experiencia de usuario dentro de la plataforma y cada una de sus dimensiones. Después de ello, ya tendremos todo lo que tiene que ver con las herramientas de aprendizaje continuo que queremos compartirle en cuanto a un par de actualizaciones y novedades que tiene la plataforma. Esto va a ser compartido por medio de un link y a través de un código QR que tenemos por allí o que vamos a mostrar en su momento en pantalla. Ya digamos que compartir los temas para hacer la búsqueda ya no es posible. Esto era previo a la sesión. Aquellas personas que se conectaron temprano pues pudieron ver esa parte del video. Bien, entonces, antes de hablar un poquito de lo que tiene que ver con las bases de datos, quiero que hagamos un ejercicio, quiero poner a prueba sus conocimientos. Vamos a ver cómo está usted de conocimientos en torno a Science Direct.
De pronto hay personas que ya han usado la plataforma con bastante frecuencia, como pueden haber personas que nunca hayan utilizado este recurso, que apenas están conociéndolo. Entonces vamos a poner aquí un pequeño ejercicio para que usted pues, nos demuestre qué tanto conoce de Science Direct. Entonces vamos por acá, le voy a compartir en pantalla un código QR y en el chat una URL, un link, una liga, como usted lo llame, para que me responda una pregunta muy sencilla. Voy a poner a prueba sus conocimientos de Science Direct y sobre el final también lo vamos a hacer. Entonces, por acá no encuentro el link, ya se lo voy a compartir. A ver, el link está por acá. Entonces, vamos a prepararnos porque recuerde que en el Elsevier Live siempre tenemos concursos, ¿no? Entonces, la idea es que nos vayamos preparando para estos concursos desde las primeras sesiones, que usted se vaya preparando de las diferentes preguntas que se puede llegar a encontrar. Entonces, a continuación, le voy a pedir el favor que ingrese al link que le compartí en el chat. Recuerde que en el chat solamente quienes somos anfitriones podemos enviar información. Usted solamente recibe y ve lo que envían los anfitriones de la reunión. Entonces, en el chat va a encontrar un link, tiene que dar un clic sobre el mismo y responda a una pregunta. Allí vamos a ver, pues, qué conocimiento tiene usted de la plataforma. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo está por allí el conocimiento de la plataforma. Ya llevamos 35 respuestas, 38, muy bien. Excelente. En pantalla se sigue viendo mi presentación, la agenda, no se preocupe, no se ha trabado mi pantalla, no se ha pausado la pantalla, todo está en orden. ¿Listo? Tenemos ya 105 respuestas y en este momento en sala, en Zoom, son 444 personas conectadas. Muy bien. Entonces ya aquí vamos a ver 141 respuestas, 144. Recuerden el chat como último mensaje, no en el Q&A o la Q y la A, sino que es en el chat de la reunión. Como último mensaje está el link. Si usted llegó tarde, le vuelvo a compartir la URL para que por favor la abra y conteste esa pregunta. En pantalla usted sigue viendo mi presentación. La diapositiva llamada agenda es lo que seguimos compartiendo en este momento. Bien, 170 votos, ya tenemos una muestra bastante representativa. Esperemos y ya vamos a compartir los resultados de esta encuesta. Vamos a ver si llegamos a los 200, ya vamos en 189. Bien, bien. Listo. Bueno, ya por allí nos envían manitos porque han contestado. Excelente. Entonces vamos por aquí a compartir las respuestas de lo que usted ha contestado. Llegamos a 203 respuestas. Ese link lo vamos a recompartir más tarde porque después de que compartamos las características de la plataforma, vendrá otro ejercicio para poner a prueba sus conocimientos. Entonces, nos dice el 61% de los presentes que la afirmación correcta es Science Direct es una base de datos de revistas de Elsevier. Bien, de otra parte, el 18% nos dice, no, mire, todas las anteriores son correctas. Bien, el 4% nos dice ninguna es correcta. El 5% dice Science Direct es un motor de búsqueda de páginas web. Y el 14% dice Science Direct es un motor de búsqueda de términos, conceptos, términos y conceptos. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta es la del menor porcentaje. Ninguna es correcta. Y en ninguna de las anteriores opciones es correcta. Ya vamos a ver el por qué. ¿Listo? Entonces, el 4%, que son 8 personas de las 221 que han votado, han marcado la respuesta correcta y ya les voy a poner el por qué. Esta tenía una pequeña cascarita, porque aquí solamente habla de revistas, pero Science Direct es una base de datos de libros y revistas, no solamente contenido de revistas. Por tal motivo, la respuesta correcta es esta. Ninguna es correcta. Muy bien. Entonces, vámonos a conocer un poquito de las bases de datos y por qué es importante que usted en este tipo de espacios y dentro de sus procesos académicos use estas bases de datos, porque es importante el uso de estas herramientas.
Entonces, ¿por qué tenemos que apropiarnos de estas herramientas dentro de nuestro proceso académico? Primero, y uno de los puntos más importantes, porque todos los documentos, perdón, han pasado por un proceso de revisión. El contenido que ha sido publicado en estas fuentes de información es contenido que ha sido sometido por procesos de revisión y procesos de evaluación en cuanto a el resultado, en cuanto a la metodología. Bueno, eso depende también del tipo de documento, pero ha sido sometido a un proceso de evaluación y proceso de revisión por parte de un experto que conoce el tema. Es decir, la información allí no llega al azar, ha pasado por un proceso de revisión y evaluación, cosa que no pasa en todo lo que usted encuentra en la web. Usted encuentra algo en la web y no sabe si ese contenido ha sido evaluado, ha sido revisado por algún experto, ¿cierto? Es información que simplemente está allí puesta y que usted va a utilizar sin reconocer esto. Mientras que cuando se asegura de utilizar este tipo de recursos como las bases de datos, ya está asegurando la calidad del contenido porque sabe que detrás de cada documento que encuentre a partir de una búsqueda hay un proceso de revisión. De otra parte, es contenido publicado por expertos y aquí le añado lo siguiente, y es que usted sabe quién lo publica. Entonces, es contenido publicado por expertos. ¿Por qué? Porque usted puede conocer los perfiles, una especie de currículum de las personas que han publicado esos documentos, ¿cierto? La hoja de vida en publicación de ese investigador o de ese autor que ha publicado ese documento, usted la puede conocer. Es decir, no es un anónimo, como puede pasar, por ejemplo, si usted usa información de un blog. En Google Académico, cuando usted ejecuta búsquedas, puede encontrar blogs, ¿cierto? Como resultados de búsqueda. Ese blog puede ser publicado por un anónimo que usted no sabe quién es ni dónde está, nada. Mientras que cuando se utilizan este tipo de herramientas, las bases de datos, usted sabe quién lo está publicando y usted hasta puede hacer un ejercicio un poquito más avanzado y más profundo y conocer el nivel o la trayectoria que tiene esa persona, ese investigador que ha publicado ese documento, conocer cuántos documentos ha publicado, en qué institución está trabajando, en qué país está, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta eso, que usted puede identificar quién lo publica. No es un anónimo, no es un NN el que está publicando esos documentos, sino que en realidad pues es información abierta y pública para que cualquier persona sepa quién es el que está dando estos resultados de investigación publicados a través de un manuscrito o un documento de diferente tipo. Entonces eso también es relevante a la hora de usar este tipo de recursos. Otro punto clave es que se encontrará información de diferentes procedencias. Aquí ya empezamos a asociar un poco más estos puntos clave con Science Direct, que es la plataforma que vamos a trabajar hoy. Entonces, se va a encontrar información de diferentes procedencias. ¿En qué sentido? En uno, las áreas del conocimiento. Entonces, son plataformas que en su gran mayoría, por supuesto, eso depende del recurso en particular que usted vaya a utilizar, son multidisciplinarias. Bien, entonces hay contenido en diferentes áreas del conocimiento y son transversales pues a través de los diversos núcleos temáticos. De otra parte, también tenemos allí que son documentos publicados por autores de diferentes países, de diferentes instituciones. No es una base de datos que solamente publiquen autores de este país, de esta institución, de una universidad o de un centro de investigación en específico, no. En realidad ahí usted va a encontrar documentos publicados por diferentes tipos de perfiles, es decir, el investigador que hace parte de una universidad, el investigador que hace parte de una organización gubernamental, el investigador que hace parte de un centro de investigación privado. Bien, usted puede encontrar información de múltiples procedencias. Bien, no solamente de una región o un país, también ya lo mencionábamos. Entonces, eso también es muy interesante porque es un universo más amplio de información el que va a poder utilizar para encontrar ese contenido. Otro punto clave es que la actualización es diaria de estas plataformas. Y de nuevo, este punto ya se asocia un poco más a Science Direct. Entonces, la actualización es diaria. ¿En qué sentido? En que todos los días se van subiendo a la base de datos, a la plataforma, al motor de búsqueda, nuevos documentos. Es por eso que usted, por ejemplo, si usa estas bases de datos para finales de año, de agosto en adelante, empieza a encontrarse documentos que tienen fecha de publicación el año siguiente, 2024, o el año pasado, 2023. ¿Por qué? Porque los documentos se van subiendo de una vez, están evaluados, están revisados, se suben a la base de datos, porque pues con la digitalización no hay que esperar a que esté toda una revista lista para ser impresa, sino que se va subiendo el documento. Esto tiene que ver con un término editorial llamado publicación continua.
Bien, entonces la actualización de las plataformas es diaria, no en cuanto a las características de la arquitectura web o de la experiencia de usuario, sino en cuanto al contenido que todos los días va subiendo por allí. Bien, y por último, se diseñan o se piensan para que el usuario tenga una experiencia representativa. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que no solamente es un motor de búsqueda donde yo coloco una palabra clave y busco un botón de descargar. En realidad hay una arquitectura web diseñada de tal forma para que usted como usuario no solamente pueda descargar un documento, sino que pueda interactuar con más información, ¿cierto? Entonces son recursos que han sido diseñados para una experiencia de usuario, el UX, que es conocido dentro del desarrollo de sitios web. Entonces, la experiencia de usuario es muy importante dentro de este tipo de recursos, ¿no? Que sea una plataforma responsive y que funcione igual en un computador, a un celular, etcétera. Eso también es muy importante. Entonces, experiencia de usuario también tiene que ver con la articulación del contenido. Entonces, no solamente es el descargar el PDF, sino buscar la revista donde se publicó ese documento, saber quién es el autor que ha publicado ese documento, conocer un poco más de su perfil, poder buscar dentro de sus referencias más contenido. Entonces encontré un artículo y en las citas que citó, valga la redundancia, o que referenció el autor de ese documento, cómo empiezo a encontrar cada vez más información que puede ser representativa o relevante para mis intereses. Entonces, esa experiencia de usuario es muy importante que la tengamos presente, porque pues nos va a facilitar la vida. No solamente es un espacio donde descargo PDF, sino que en realidad puedo utilizar la base de datos y la arquitectura web del sitio para sacarle un mayor provecho y ahorrar tiempo. Al final, siempre lo que buscamos y lo que queremos es optimizar la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, por eso es que es importante que usted en su día a día, independiente de su rol, de su experticia que ya tenga en el uso de las bases de datos en ello, pues es importante que se concientice de la relevancia que hay hoy en día en utilizar este tipo de recursos y por qué es diferente a utilizar una página web, ¿no? Ir y buscar en la web información seguramente va a encontrar, pero debe tener presente que estas bases de datos pues tienen una experiencia de usuario diseñada para usted. ¿Listo? Muy bien. Vámonos a definir qué es Science Direct. Ahora sí vamos a hablar de las características de la plataforma, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esa pregunta la mayoría la tuvo incorrecta? Vamos a hablar un poquito de qué es Science Direct como recurso de investigación. ¿Cuáles son las características más importantes que tiene esta base de datos? Entonces, Science Direct y sus dimensiones. Rápidamente, a través de un párrafo, vamos a definir qué es Science Direct. Lo primero es que Science Direct es una base de datos de texto completo, es decir, es una base de datos tradicional. Es una base de datos donde usted va a encontrar documentos que han sido publicados en las revistas y libros de Elsevier. Esa es la razón por la cual la pregunta tenía su cascarita, por así decirlo, porque la respuesta correcta no era esa. Esta es una respuesta parcialmente correcta, porque Science Direct no es una base de datos de revistas de Elsevier, es una base de datos de libros y revistas de Elsevier. Entonces ahí usted va a encontrar lo que se ha publicado en las revistas y los libros de Elsevier desde su perspectiva editorial. Bien, es una fuente de información de carácter multidisciplinar o interdisciplinar, que era algo que mencionábamos hace un rato, de estas bases de datos como fuentes de información multidisciplinares, aunque hay bases de datos disciplinares. Es una fuente de información confiable y de alta calidad porque, también lo mencionamos hace un rato, detrás de todo documento, por más de que no esté tácito y muy visible ante sus ojos, cada documento ha pasado por un proceso de revisión y por un proceso de evaluación. Detrás de cada documento hay una revisión hecha por parte de un evaluador y también muchas veces el editor en el caso de las revistas, de estos títulos seriados, también se encarga de revisar el documento. Entonces, detrás de cada documento hay un proceso de revisión. De igual forma, la calidad la asociamos a ese contenido, cómo es reutilizado para generar nuevos conocimientos, ¿no? Cómo se reutiliza ese contenido para generar nuevos conocimientos. En cierta medida, ¿cómo se mide esto? A partir de las citas. Las citas son esos documentos que han referenciado ese artículo que, por ejemplo, yo encontré y consulté basado en mi tema, y esas citas me permiten conocer que ese documento ha sido reutilizado para generar nuevos conocimientos, ¿no? Ya es una tarea propia
el indagar un poco qué es lo que están referenciando, si están referenciando un método, si están referenciando un resultado, qué es lo que referencian de ese documento y tener también presente que la cita no siempre va a ser sinónimo de positivo, pero que es un elemento que puede servir para evaluar inicialmente un documento. Entonces, es una base de datos, por así decirlo, tradicional, ¿sí? Hay una gran cantidad de bases de datos que cuentan con estas características, bases de datos multidisciplinares que les permiten encontrar documentos evaluados y pues que han pasado por un proceso de revisión y que pues pueden ser reutilizados para generar nuevos conocimientos y se puede medir a través de citas. Ahora bien, además de eso, además de esta característica, cuenta con Science Direct Topics. ¿Qué es Science Direct Topics? Es un motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones. Bien, entonces más allá de ser la base de datos donde va a encontrar documentos, lo que hablábamos, a veces se cree que la base de datos simplemente es un cajón de búsqueda, coloco en una palabra clave, doy clic en una lupa y busco el PDF y descargo, pues más allá de eso, fíjese cómo la base de datos también le va a ofrecer un espacio donde usted va a poder definir sus palabras clave, ¿cierto? Esa definición de palabras clave va a ser muy interesante para entender mejor un concepto. Bien, que no use lo que encuentra en Wikipedia o en la red para referenciar un término, sino que usted vaya a una fuente donde se está basando en información publicada y evaluada, cómo se define o cómo se determina ese concepto. Bien, esa definición y esos términos también le van a servir para encontrar sinónimos de sus palabras claves. De igual forma, también le pueden ayudar a todo lo que tiene que ver con la construcción de marcos teóricos y demás. ¿Por qué? Porque son diversas definiciones en torno a un concepto. Entonces, es una base de datos que está compuesta por diferentes dimensiones, así las vamos a denominar. La primera dimensión en este caso sería el motor de búsqueda de documentos, ¿cierto? Donde buscamos los documentos en texto completo. Otra dimensión es el motor de búsqueda donde voy a buscar palabras clave, términos, conceptos y definiciones, y esto es conocido como Science Direct Topics. A lo largo de la sesión vamos a ir trabajando con todas estas dimensiones. Entonces, vamos a hablar un poquito de la plataforma. La plataforma tiene más o menos 19 millones de documentos. Estos son datos aproximados. ¿Por qué? Porque a diario se actualiza, ¿no? Como lo hablábamos hace un rato, todos los días hay nuevos documentos dentro de la base de datos. Por tal motivo, dar un dato exacto es muy complejo por esta actualización diaria. Pero se estima que hay alrededor de 19 millones de documentos en total entre capítulos de libros y artículos, lo que hablábamos. Science Direct no solamente es una base de datos de libros, sino que de revistas, perdón, por eso es que esa respuesta no era correcta, sino que es de libros y de revistas. Usted se va a encontrar en total 4.746 revistas que tienen procesos de evaluación para sus documentos, ¿no? Como le digo, eso es un número aproximado, puede que ya haya cambiado. En total hay 363.000 tópicos, es decir, términos que están siendo definidos desde el topics, ¿no? Lo que hablábamos de esas dos dimensiones, el motor de búsqueda de términos y el motor de búsqueda de documentos. Hay alrededor de 363.000 términos que están siendo definidos desde el Science Direct Topics. Y en la plataforma, más o menos, se van a encontrar alrededor de 33.000 libros, listo, como plataforma. Entonces, esa es la plataforma en términos generales, en números. Eso es lo que vamos a encontrar en Science Direct. Ahorita vamos a enfocarnos más ya en el contenido y en el uso. Aquí tenemos dos cosas de las cuales hemos hablado. Sus dimensiones. Dijimos, hay dos dimensiones principales. Bien, el motor de búsqueda de documentos, que es este. Esta es la interfaz del motor de búsqueda de documentos, donde aquí está el cajoncito muy pequeño, se ve en esta captura de pantalla. Entonces ahí está el cajón de búsqueda donde usted va a colocar sus términos clave para encontrar los documentos que requiere para su tema de investigación. Y en la parte inferior está la segunda captura de pantalla que refiere a Science Direct Topics. Este es un motor de búsqueda de términos y conceptos, ¿no? Aquí no voy a encontrar documentos como tal, sino lo que va a encontrar son, a partir de términos, definiciones de esos conceptos que busqué. Pueden aparecerme sinónimos, puede aparecerme el mismo término definido desde diferentes áreas del conocimiento. Y esto me va a ayudar dentro del proceso de la creación de las búsquedas. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Esta plataforma puede ser muy interesante para ayudarnos a crear búsquedas y ya lo veremos desde el ejercicio práctico que queremos compartirle y plantearle. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que es Science Direct, fíjese que tiene mucha relación con lo que hablábamos de las características de las bases de datos. Ahora bien,
Vamos a conocer la plataforma como tal. Vamos a hablar de algunos puntos clave para utilizarla. Fíjese que ya estamos en la interfaz de la plataforma, de la base de datos. Algunos puntos clave. El primero, es importante, fundamental, necesario, imperativo, que usted, independiente del rol que tenga dentro de su institución, sepa cómo acceder a las bases de datos. Tenemos en este momento 506 personas conectadas. Yo no puedo decirle uno por uno a las más de 500 personas que estamos en esta sala de Zoom en este momento, no les puedo decir usted como estudiante, como investigador, como profesor, etcétera, de esta universidad, centro de investigación, accede a Science Direct de esta manera, ¿bien? Porque se nos va toda la sesión. Entonces, es importante que usted sepa cómo acceder a las bases de datos. ¿Qué le puedo decir yo en este momento? Si no sabe cómo hacerlo, contáctese con la biblioteca. Bien, generalmente son las dependencias de biblioteca, las áreas o los departamentos a nivel interno dentro de sus instituciones encargadas de darle el acceso a estas bases de datos. Entonces es importante que usted se contacte con la biblioteca y pues consulte cómo debe acceder a las bases de datos, cómo accede a este tipo de recursos. ¿Cómo reconoce que tiene el acceso correcto? Por medio de esta figura de casa o institución que está situada en el extremo superior derecho. A través de esa figura de institución, usted va a reconocer que tiene acceso a la plataforma y le aparece su institución. Si usted da clic ahí y le dice, mire, en la institución que le está dando acceso, en mi caso es Elsevier, y en cada uno de los casos particulares de las personas que estamos conectadas acá, será su institución. ¿Listo? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando usted está conectado a través de su institución, va a poder acceder a una mayor cantidad de documentos en cuanto al contenido de esos documentos. Bien, si no lo hace desde su institución, tendrá un acceso parcial y podrá solamente ver alguna parte de esos documentos. Entonces, por eso siempre es importante que usted se fije cómo está accediendo a la plataforma. Cada institución tiene un modelo y un método de acceso diferente y esto siempre, como lo mencionábamos hace un instante, va a estar determinado directamente por la dependencia de la biblioteca. Bien, entonces esta es la interfaz inicial de la plataforma. A todos nos aparece igual, el mismo banner o la misma imagen. Tenemos el motor de búsqueda de documentos, que son estos 6 cajones horizontales que atraviesan la pantalla. Y aquí también está un motor de búsqueda avanzada, que es un motor de búsqueda de documentos avanzado. Ya vamos a hablar un poquito de qué es búsqueda básica y qué es búsqueda avanzada, porque hemos identificado a lo largo de diferentes espacios que existen confusiones. Fíjese también que en la parte superior derecha está mi nombre. ¿Por qué? Porque he creado una cuenta dentro de la plataforma. Entonces aquí tengo una cuenta y estoy conectado a través de un usuario a la base de datos. ¿Para qué me sirve este usuario? Este usuario me va a servir para tener un historial de búsqueda guardado, contar con un historial de lectura, es decir, que la plataforma guarde los documentos que consulto de manera automática. La plataforma va a tenerlos allí enlistados y organizados y también para crear alertas. Las alertas son notificaciones que me llegan a mi correo electrónico basado en pues, alertas que yo mismo genero. Bien, entonces esta cuenta personalizada es una cuenta que le recomendamos crear dentro de la base de datos. Esta cuenta, además de ser una cuenta de carácter administrativo, porque guarda búsquedas, guarda consultas y genera alertas, además de ello, es una cuenta que es transversal. ¿Esto qué quiere decir? Que esa cuenta que usted crea en Science Direct de manera automática va a ser funcional para las demás plataformas de Elsevier, para Scopus, para Mendeley y demás. O viceversa. Por ejemplo, usted creó una cuenta en Mendeley. Entonces, esa cuenta, es decir, el correo que utiliza más la contraseña también usada dentro de Mendeley, también le va a servir para Science Direct, para que pueda guardar sus búsquedas, para que pueda generar sus alertas. La automatización es interna, es decir, usted no tiene que hacer nada. Simplemente con el hecho de haber creado la cuenta en una plataforma, de manera automática, esa cuenta va a ser funcional para los demás recursos. No hay que hacer una activación vía correo electrónico o una activación dentro de la misma base de datos. No, la activación es interna. La misma base de datos dice, creo una cuenta en Science Direct, automáticamente ese correo y esa contraseña serán funcionales en Scopus, en Mendeley, etcétera. Bien, para que lo tengamos por allí presente. Entonces, esta sería la primera interfaz, que sería el motor de búsqueda de documentos. Bien, motor de búsqueda de documentos, tiene su búsqueda básica, su búsqueda avanzada.
Ahora bien, recordemos que otra de las características es Science Direct Topics, un motor de búsqueda que este es su pantallazo, vamos a ver cómo acceder, que nos sirve para buscar términos, conceptos y definiciones. Entonces, ¿cómo accedemos a Science Direct Topics? Ya estamos en Science Direct, ¿no? Esta es la interfaz, la misma de la captura de pantalla, muy seguramente la misma que usted ve cuando accede a la plataforma a través de su institución. Y para acceder al Topics, lo que hay que hacer es, sobre esta pantalla o en esta pantalla, vamos a dirigirnos a la parte inferior de esta pantalla, ¿sí? Entonces, en la parte inferior hasta abajo, usted se va a encontrar un botón que dice Browse by Topic, explore por temática. Entonces va a dar clic derecho y lo va a abrir en una nueva pestaña. ¿Para qué? Para tener las dos interfaces abiertas. Recuerde, clic derecho, abrir en una nueva pestaña, una nueva pestaña. Entonces, aquí, fíjese que está la otra parte, la otra dimensión, como lo denominamos en la definición de la plataforma, de Science Direct, el motor de búsqueda de términos. Entonces, este motor de búsqueda es más sencillo que este. ¿Por qué? Porque solamente es un cajoncito. Fíjese que este es un poco más estructurado porque me ofrece una mayor diversidad de campos para buscar información. Busque por palabras clave, busque por autores, por el nombre de una revista o un libro, por un volumen o un número y las páginas. ¿Cierto? Entonces ya, pues si yo tengo toda esa información, la puedo agregar. Por su parte, el topic sí es más sencillo. Es un solo motor de búsqueda, un solo cajón para colocar mi palabra clave o mis palabras clave que escriban mi tema de investigación. ¿Listo? Entonces, es un motor de búsqueda que funciona de una manera muy simple para poder buscar términos. Y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo en torno a una palabra clave. Vamos a buscar aquí una palabra clave, vamos a hacer un ejercicio. Ya vamos a iniciar a utilizar el topics. Entonces, aquí vamos a colocar una palabra clave y vamos a ver qué hay. Entonces, vamos a colocar el término almidón, que era por allí un término que alguien nos compartió a partir de un tema de Scratch. Listo. Entonces, ¿qué es importante? El uso de los términos en inglés, ya vamos a hablar de eso dentro del proceso de la creación de búsqueda. Si yo colocas el término almidón con acento, sin acento, no me va a aparecer ningún resultado. Es importante la búsqueda de los términos en inglés. Este término es almidón. Entonces me empieza a mostrar el concepto, fíjese, a partir de la búsqueda del mismo, y me lo empieza a variar con términos que pueden estar asociados. Entonces, cultivos de almidón, entonces me empieza a mostrar todos los términos que pueden estar asociados, ¿cierto? A esa palabra clave. Como es un término tan general, pues me empieza a mostrar una diversidad de conceptos. Fíjese que aquí en la búsqueda no estoy llegando a documentos, lo que hablábamos. Para buscar documentos está la interfaz de documentos con su motor de búsqueda especializado. El Topics se profundiza en lo que tiene que ver con el concepto. Entonces yo quiero definir el término almidón, por ejemplo, desde la farmacología. Entonces ingreso al concepto dando un clic y al dar clic sobre ese concepto automáticamente le va a mostrar fragmentos de documentos, no documentos. Estos son pedazos de documentos o fragmentos de documentos que están definiendo esa palabra clave. Bien, entonces, por término que usted encuentre a partir de la búsqueda en el Topics, va a encontrarse entre 10 y 11 fragmentos de documento que están definiendo esa palabra clave. Cuando usted está definiendo esa palabra clave, puede que se encuentre sinónimos de esos términos. Bien, puede encontrar sinónimos que contengan o que se definan algo muy parecido a esa palabra clave. Y aquí recuerde que se está basando en información publicada, es decir, usted va a construir o a entender mejor algunas de las teorías que existen en torno a su tema de investigación, pues aquí tiene una mirada diferente, ¿no? Una mirada desde diferentes documentos y, por supuesto, también autores diversos. No es una misma persona la que está definiendo ese término de X o Y manera. También le empieza a sugerir conceptos, términos que están relacionados a este tema, ¿no? Que tienen relación directa con este tema. Entonces, ¿por qué? Porque hay una relación en temáticas. Entonces, me empieza a sugerir términos como la lactosa, la glucosa, etcétera, las proteínas. Entonces, es un motor de búsqueda enfocado en esto. Entonces, vamos viendo lo que hablábamos hace un rato, la experiencia de usuario en la base de datos no solamente es llegar a un documento y descargar un PDF,
sino que la misma plataforma, a través de todo lo que la compone, de la arquitectura web, se convierte en un recurso de información que puede ser bastante útil dentro de nuestro proceso. Entonces, ya vimos las características del topics. En Science Direct, si no hemos hecho una búsqueda, podemos buscar el mismo término y fíjese que lo que va a aparecer ahí es Structure. Entonces, lo que va a aparecer allí son documentos directamente. Y aquí sí me está buscando documentos. Entonces, documentos que hablan de ese concepto clave. Aquí sí ya tengo el documento y bueno, ahorita vamos a hablar de esta organización que tiene la plataforma para cuando ejecutamos búsquedas y demás. Pero entonces son dos motores de búsqueda diferentes dentro de una misma plataforma. Por eso es importante comprender bien y a detalle las características de la misma. Ahora, vamos a hablar de lo que tiene que ver con las búsquedas. Uno de los puntos de dolor, por así decirlo, que hemos identificado con usuarios de diferentes niveles, ¿no? En este tipo de sesiones virtuales, también cuando hemos tenido la oportunidad de hacer sesiones presenciales, es las búsquedas. Hay, digamos que una interiorización de buscar, porque de las 523 personas que están conectadas en esta sala, yo creo que el 100% ha usado un motor de búsqueda en su vida, porque las aplicaciones móviles tienen motor de búsqueda, porque las redes sociales tienen motor de búsqueda, porque en Google hay motor de búsqueda, porque las páginas de comercio electrónico tienen motor de búsqueda, todo tiene motor de búsqueda hoy en día. ¿Sí? Es muy raro uno ir a un sitio web que no tenga un motor de búsqueda, o a un blog, o a lo que sea. Entonces, todos sabemos buscar, pero el tema es que cada recurso tiene un modelo de búsqueda diferente. Y es importante entender que en estas herramientas, en estas bases de datos, pues hay un método de búsqueda propio para este tipo de herramientas. Yo no puedo buscar igual acá como haría una búsqueda en la web, o como cuando estoy buscando un restaurante, o cuando estoy buscando un gimnasio, o cuando estoy buscando una tienda. ¿Cierto? Aquí hay un modelo de búsqueda diferente que es importante que todos ustedes tengan presentes porque esto me va a llevar a optimizar tiempos, a ahorrar tiempos dentro de la búsqueda que estoy realizando y a evitar estrés, porque también es muy frustrante y muy estresante el buscar y no encontrar nada. Cuando buscar en Internet es tan fácil y encontrar información en Internet muchas veces es muy sencillo y no nos toma mucho tiempo. Entonces, claro, como ya creemos que sabemos buscar muy bien, porque sabemos buscar en Google, vamos a una base de datos y no hay información, entonces nos frustra y eso nos lleva a decir, no, mejor no investigo sobre ese tema porque ese tema nadie lo publica, pero es porque no encontré información, tal vez porque no supe buscar. Entonces, ahí es donde le digo que hay un punto de dolor importante que pues la idea de este tipo de espacios es lograr mitigar. Entonces, para hacer una búsqueda, ¿qué se requiere? ¿Listo? ¿Qué es importante y usted qué debe tener en cuenta para ejecutar una búsqueda? Entonces, el primer punto clave es que a partir de su tema de investigación defina las palabras clave. ¿Cierto? Entonces usted tiene planteado su tema de investigación, puede que a partir de una hipótesis, tal vez por medio de un objetivo, quizás por medio de una pregunta. Entonces, a partir de su tema de investigación, independientemente cómo lo tenga planteado, defina cuáles son las palabras clave que describen ese tema. ¿Por qué? He visto casos de personas que toman el objetivo de su investigación, el objetivo general, lo copian todo, así como yo estoy haciendo acá, lo copian todo. Vamos a hacer de cuenta que este es el objetivo. Lo copian y lo llevan a la base de datos. Copiar y lo pegan en la base de datos. No le aparece ningún resultado. ¿Qué dicen? Esta base de datos no sirve. O de este tema nadie investiga, pero no es así. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir las palabras clave. Tiene que definir cuáles son los términos que describen su tema dentro de este proceso. ¿Listo? Entonces, defina bien sus palabras clave. Es importante, y esto pues ya tiene que ver con Science Direct, la búsqueda en inglés. Lo mencionábamos con el ejemplo del almidón, ¿cierto? Hicimos el ejemplo de la búsqueda del término almidón. Si lo hubiésemos buscado en español, no nos hubiese aparecido ningún resultado en el Topics. En el motor de búsqueda de documentos puede que nos hubiese aparecido alguna cantidad, pero no es la misma proporción de contenido que le va a aparecer en inglés a otro idioma, no solamente comparándolo con el castellano, con cualquier otro idioma, porque la mayoría de las publicaciones existentes con una mirada internacional que existen a nivel global, no solamente a nivel regional, han sido publicadas en inglés. Entonces, por eso cuando hacemos este tipo de sesiones, independiente de que estemos hablando de Scopus, de Science Direct,
que son los motores de búsqueda, siempre sugerimos hacer las búsquedas en inglés. Bien, ¿por qué? Porque así le va a aparecer la mayor cantidad de información, porque la mayor cantidad de contenido se ha publicado en este idioma. Entonces, como sugerencia, no es algo mandatorio u obligatorio. Hemos visto que hay muchas personas que usan este traductor, DeepL. ¿Listo? Entonces, si usted quiere usar un traductor, porque no he escuchado al primer profesor de inglés que diga que el traductor de Google es el mejor, entonces use este. ¿Listo? Usted puede usar este traductor o si usted utiliza otro, adelante con el que está trabajando. ¿Listo? Es una sugerencia que hacemos porque hemos visto que muchas personas lo utilizan. Dentro de estas sesiones son recomendados por personas. Es un traductor, ¿no? Esto no es ni un tesauro ni un diccionario, no, es un traductor de términos. Si a usted no se le facilita el inglés, es una sugerencia, pero si su profesor de inglés le recomendó otro, váyase con el de su profesor de inglés. Bien, entonces, ¿por qué? Porque siempre va a ser importante la búsqueda de conceptos en inglés, es decir, el poder traducir ese concepto clave. Listo. Ahora, aquí viene otro punto muy importante. Entonces, ¿qué hemos visto? Entonces, uno va identificando como una ruta que va haciendo el usuario, llámese investigador, bibliotecario o estudiante, que pues lo ideal es que sea cada vez más óptima. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Van al traductor que sean o al diccionario que utilicen, copian el término como se escribe en inglés, entonces almidón ya sé que se escribe en inglés de esta manera, entonces copio el término stretch y lo pego en la base de datos. Entonces muchas veces esa no es la mejor forma de buscar y es aquí donde va a entrar Science Direct Topics. Aquí nos puede ayudar Science Direct Topics, validar la mejor forma de escribir las palabras clave. ¿Por qué? Porque recordemos que Science Direct Topics es un motor de búsqueda de términos, ¿no? Entonces yo traduje mi término, stretch, almidón, de castellano al inglés, ¿cierto? Hicimos ese ejercicio hace un instante. Entonces lo tradujimos en cualquier diccionario o traductor que hayamos utilizado. Entonces vengo y valido a partir de lo que están definiendo quienes ya investigan, quienes ya han publicado, quienes ya han obtenido resultados, empiezo a identificar qué se define ese término. Y desde esas mismas definiciones, en muchos casos, se pueden encontrar sinónimos, que creo que es el siguiente punto que está ahí mencionado en el ejercicio. Entonces, validar que como traduje ese término es la mejor forma de buscarlo. ¿Por qué? Porque ya sé que aquí hay una definición dada por alguien que investiga. Aquí hay otra persona que me está diciendo este término refiere a esto y a esto otro. Entonces voy encontrando más información con esas características. Aquí, bueno, me hace falta un punto clave, que es el de identificar los sinónimos. Entonces, identificar los sinónimos, esto también es muy importante, de los términos clave. ¿Listo? Entonces, estos dos puntos van de la mano. El uno depende del otro. ¿Sí? Entonces, cuando estoy validando la mejor forma de escribir ese concepto, puede que en ese ejercicio encuentre sinónimos a esa palabra clave. Entonces, voy ahí creando mi lista de términos y ya las voy a ir organizando según pues, el tema de investigación que he planteado en un objetivo. Muy bien. Después de que hacemos ese ejercicio, entonces, ejemplo, organizamos y enlistamos nuestros términos clave. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es conectar esos términos con los operadores booleanos. Bien, entonces, ¿se acuerdan que les mencioné un ejemplo de una persona que copió y pegó su objetivo de investigación en la base de datos y no le apareció ningún resultado? Esto se debe a que la base de datos no funciona o no reconoce o no busca a través de artículos o las preposiciones que utilizamos cuando hablamos o escribimos. ¿Cierto? Entonces, si yo estoy buscando acerca de métodos para desinfectar aguas residuales, pues no puedo copiar todo así con el para, las aguas, etcétera. No lo puedo copiar así, sino que lo que debo hacer es solamente palabras clave. Entonces, este punto tiene mucho que ver con el primero, que es a partir de las palabras clave, cómo las empiezo a articular para ejecutar la búsqueda. Estos conectores lógicos son utilizados por la mayoría de las bases de datos. Es decir, este ejercicio que vamos a hacer a continuación y que estamos explicando en este momento es un ejercicio que le sirve para cualquier base de datos, no solamente para Science Direct, sino que este ejercicio le va a servir para cualquier base de datos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Mire, el operador booleano AND es
un conector que le sirve para articular dos términos que quiere que estén en el mismo documento, que requiere que siempre estén juntos. Entonces, mi término A es el almidón, ¿cierto? Y el término E, pues, puede ser otro concepto que por aquí no lo enviaron, y el otro concepto puede ser el extracto de cúrcuma, que fue otro término que nos enviaron por allí para hacer la búsqueda. Entonces, necesito que la cúrcuma y el almidón estén en el mismo documento como conceptos clave o los términos exactos con sus respectivos sinónimos. Entonces, esto es lo que hace es agrupar, ¿no? Que estén dentro del mismo grupo, es decir, dentro del mismo documento. El operador booleano OR es el que le sirve para este punto clave, los sinónimos. Bien, entonces cada vez que usted tenga o encuentre un sinónimo de su palabra clave, lo va a separar de la palabra clave con el operador booleano OR. Bien, que si lo transcribimos o lo traducimos al castellano, pues es O. Bien, entonces el operador booleano OR le sirve para separar sinónimos, para que la base de datos le busque el uno o el otro. No es mandatorio que estén juntos. Si están separados no hay ningún problema, tiene que estar el uno o el otro. Y el último es el excluyente. Entonces, sobre un término que usted ha colocado previamente, va a excluir un concepto. ¿Sí? Este es el que menos se utiliza, el menos popular, vamos a denominarlo así, pero pues también es funcional, que es el not. En Scopus es and not, en Science Direct es solo not. ¿Listo? Entonces, el not es el operador excluyente. Entonces, sobre el término almidón, exclúyame todos los documentos que contengan la palabra clave yuca, que no es un ejemplo válido, pero digamos que para aquí ejemplificarlo rápido. Entonces, exclúyame este concepto desde el almidón. Entonces, que contenga esta palabra, pero que no contenga esta otra. Fundamental a la hora de utilizar operadores booleanos, siempre trabájelos en mayúscula sostenida. Bien, ¿por qué? Porque si no los utiliza en mayúscula sostenida, la base de datos los va a tomar como un concepto más. Es decir, si usted los coloca en minúscula sostenida o coloca la A en mayúscula y el ND en minúscula, no le va a, o sí le van a aparecer resultados, pero este no sería un conector de términos, sino un concepto adicional que usted está agregando a su búsqueda. Entonces, eso tiene que ver mucho con la agrupación, ¿no? Cómo agrupa los conceptos para poder encontrarlos dentro de un documento, y pues esa relación del documento y del término va a ser muy importante. Ahora, también es importante utilizar otros operadores como las comillas. Bien, se usan para cerrar términos compuestos. Ejemplo, política pública. Entonces usted tiene ese concepto, es un solo término, pero pues en realidad son dos palabras, pero como concepto es uno solo. Entonces, ese tipo de términos los va a cerrar siempre entre comillas para que la base de datos lo busque como ese solo concepto, que no lo busque política por un lado, pública por el otro, sino que sea el solo término política pública. Bien, entonces, o los términos compuestos siempre los vamos a cerrar entre comillas. Si el término solamente es public o solamente es policy, no requiere comillas. Si la palabra clave es suelta, el uso de las comillas no será necesario. Hay otro elemento, y el otro elemento es el de los paréntesis. Entonces, hablábamos de agrupaciones, ¿no? Cuando mencionamos los operadores booleanos que tienen que ver directamente con grupos de términos clave que se asocian de X o Y manera según el conector que apliquemos. Entonces, para crear agrupaciones, para crear lo que en esta representación gráfica es el círculo, lo vamos a hacer por medio de paréntesis. El objetivo de los paréntesis es agrupar los conceptos que describen el tema con sus sinónimos. Por ejemplo, entonces tengo el grupo de política pública, pero hice un ejercicio e identifiqué que política pública tiene un concepto sinónimo que es política de gobierno. Entonces lo separé con el operador booleano OR, ¿cierto? OR para sinónimos, mayúscula sostenida, los dos entrecomillados y en un mismo grupo. Y aquí le podría agregar otro término, y educación. Entonces, educación. Y lo podría separar esta educación con o educación infantil. Entonces, childhood education, ¿cierto? Entonces ahí voy creando
mi estrategia de búsqueda, aquí entre comillas, y bueno, es que me lo está traduciendo al castellano, y aquí lo cierro entre paréntesis, ¿cierto? Entonces voy creando mi estrategia de búsqueda. Entonces son elementos que vamos a ir automatizando a medida que vayamos utilizando con mayor frecuencia las bases de datos y que nos va a servir para sacarnos un poquito el chip de búsqueda de Google. ¿Listo? Entonces allí vamos a trabajarlo siempre de esta manera. Claro, cada tema va a ser diferente, las palabras clave usted tiene que escogerlas bien, ¿cierto? Pero en términos generales, pues ya usted lo va escogiendo y lo va seleccionando o va siguiendo el paso a paso más bien, ya según cómo vayan identificando el tema. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio en este momento con un ejemplo que nos envió Julie Herrera al chat hace un rato antes de iniciar la sesión. Teníamos en nuestra cortinilla, pues pedíamos que nos enviasen el tema, ¿no? Un tema para usar como ejercicio, listo, para trabajar durante la sesión a modo de ejemplo, viendo ya el uso de la base de datos completo a través de uno de los temas. Y bueno, hemos escogido este tema. Ahí creo que fueron unas 5 o 6 personas que lo enviaron antes de iniciar la sesión. Hubo otras personas que lo enviaron después de haber iniciado, pero ya después de haber iniciado ya es más complejo. Entonces escogimos esto que nos envió Julie y pues vamos a ver cómo esto lo empezamos a volver una estrategia de búsqueda, ¿cierto? Ella nos describió el tema, lo hizo en inglés, nos describió el tema a través del chat, ¿cierto? En términos generales, de qué está trabajando, cómo lo está trabajando. Entonces vamos a ver cómo llevamos o convertimos esto en una estrategia de búsqueda y lo llevamos a la base de datos y empezamos a identificar los resultados que nos da la misma. Bien, entonces, ¿qué es lo que primero que hay que hacer? Recuerde identificar las palabras clave según el tema. Puede que usted lo tenga planteado a través de una hipótesis, puede que lo tenga planteado a través de un objetivo. Según como usted lo tenga planteado, pues va a escoger las palabras clave. ¿Listo? Entonces aquí tenemos palabras clave como virtual learning o virtual session. Entonces puede ser aprendizaje virtual. ¿Listo? Vamos de abajo para arriba. Entonces aprendizaje virtual puede ser una de las palabras clave. Ella está hablando de gamification. Esto no tendría como una traducción tácita, entonces gamification. Eh, aprendizaje basado en juegos. Aprendizaje basado en juegos. Listo, y bueno, sistematización educacional. Listo. Pero vamos a dejarlo ahí para no extendernos porque nos tocaría buscar todos los términos en el topics. Listo, gamificación. Entonces, vamos a buscar estos términos en el topics para que pues la traducción no la hacemos, no vamos a buscar en traductor porque se nos va más tiempo, sino que lo que vamos a hacer es el ejercicio en topics. Entonces vamos a ver todo lo que hay asociado a estas palabras clave para poder validar la descripción de esos términos, para poder identificar sinónimos y después hacemos el ejercicio de crear la estrategia de uso. Entonces vamos a Science Direct Topics. Una de las preguntas más recurrentes que nos hacen en torno a Science Direct Topics, es una pregunta muy común, es ¿Science Direct Topics es un tesauro? La respuesta es no. Bien, es una herramienta que maneja vocabularios controlados, es decir, términos que han sido utilizados y evaluados por parte de quienes investigan. Pero un tesauro tiene otra concepción. Un tesauro es una herramienta eh, que normalmente es, uno, disciplinar. Dos, es una herramienta que funciona como un árbol. Entonces, se ramifican a partir de un concepto una serie de palabras clave que están asociadas a ese concepto, no como acá que son palabras clave pues que contienen ese término, no están asociadas directamente, o puede que sí, pero no en todos los casos, porque son multidisciplinares. Entonces, el tesauro es eso, una ramificación de términos. Son complementarios. ¿Por qué? Porque en un tesauro normalmente uno no encuentra tantas definiciones de una palabra clave como en el topics. Entonces, el tesauro me sirve tal vez para identificar mis términos clave y para entender un poco mejor el contexto teórico en torno a ese concepto, puedo utilizar el topics para ver las definiciones de dicha palabra clave. Es una de las preguntas más comunes. No sé, no he revisado el chat, tenemos nueve preguntas por allí. No sé si sea una pregunta que está allí, pero es una de las preguntas más comunes cuando hacemos este tipo de sesiones. Entonces la respuesta es no es un tesauro. Entonces vamos a buscar nuestros términos de los que nos compartió Julie. Aprendizaje virtual.
Entonces vamos a colocar virtual learning. Listo. Entonces, busco el término, ¿cierto? Aprendizaje virtual. Ya lo traduje al inglés, etcétera. Fíjese que aquí él me está diciendo, mire, está el término aprendizaje virtual, pero en realidad se habla de ambientes de aprendizaje virtual. Entonces aquí lo que voy a hacer es validar la mejor forma de describir ese término. Si en realidad la mejor forma de describir el término que tenemos basado en nuestro tema de investigación es ambientes de aprendizaje virtual, ingreso al concepto, ¿cierto? Y empiezo a identificar esas definiciones. Entonces, por ejemplo, empiezo a identificar la definición y fíjese que aquí ya me muestra un acrónimo, la sigla, que esto va a ser un sinónimo que utilice. Entonces tengo el término, ya basado en las definiciones, no podemos ahondar mucho en ellas para hacer el ejercicio real, pero pues basado en las definiciones uno dice, sí, este término me funciona. Entonces, ¿qué hago? Tomo el término, lo copio y lo voy a llevar al archivito en Word. Vamos a llevarlo al Word. ¿Listo? Entonces aquí tengo mi primera palabra clave, Virtual Learning Environment. Pero resulta que el Topics me dice, mire, pues también es conocido como VLE, ¿cierto? El acrónimo. Entonces copiamos y lo traemos como un sinónimo. ¿Listo? Entonces voy agregando mis términos, los voy enlistando, ya cada uno va creando su metodología de organización. Le vamos agregando allí el contenido. Dentro del mismo resultado, igual aquí podría ir mirando más, aquí muchas veces puede decir Virtual Learning Environment, también conocido como, y eso es otro sinónimo, entonces ya cada uno va identificándolo, va viéndolo, pero también desde el resultado de búsqueda, fíjese que había un sinónimo. Entonces me dice, mire, pero hay un sinónimo de ambientes de aprendizaje virtual como aprendizaje electrónico, lo que es conocido como e-learning, ¿no? Este es electronic learning. Entonces, igual, ingreso al término, me dice que es un sinónimo de virtual learning, igual ingreso al término, ahí tenemos el sinónimo, y de nuevo empezamos a hacer el ejercicio para identificar, entonces, de qué se trata el e-learning o el electronic learning. Y voy teniendo más sinónimos, porque tengo e-electronic learning y también tendría el término e-learning. Entonces, fíjese que de una sola palabra clave ya se están desprendiendo 4 términos. Recuerde, estamos haciéndolo muy rápido porque es un ejemplo, pero pues usted ya puede desde el topics empezar a identificar esos términos clave, ¿no? Entonces, la definición, no, ambientes virtuales de aprendizaje no tienen absolutamente nada que ver con lo que quiero investigar, entonces ya puedo descartarlo, pero lo hago también basado, digamos que ese descarte lo hago basado en lo que existe, en lo que se ha publicado, no por una percepción personal, ¿sí? Sino que ya lo hago basándome en lo que han escrito otras personas que están investigando el tema. Entonces eso, como lo hablábamos hace un rato, me ayuda a entender mejor el contexto teórico que hay en torno al tema de investigación. Y así voy creando mi búsqueda. Entonces, ya los tengo aquí separados por comas. ¿Qué dijimos? Cuando son sinónimos, todos estos serían el sinónimo de este colorcito, vamos a señalarlo de amarillo. Entonces, los vamos a separar con el operador booleano OR. Recuerde que los operadores booleanos siempre deben ir en mayúscula sostenida. ¿Para qué? Para que la base de datos lo tome como un conector y no como un término más. Voy a separarlos por el operador booleano OR, que van a reemplazar ahora las comas. ¿Qué más dijimos? Hay unos elementos claves para generar búsquedas como lo son los paréntesis. Los paréntesis sirven para crear agrupación. La agrupación aquí, ¿cuál es? El término y sus sinónimos. Todos los sinónimos que empezamos a identificar a partir de lo que definen quienes ya investigan. Entonces aquí también viene el ejemplo de, no es lo mismo copiar de un traductor o de un diccionario de inglés a la base de datos a buscar el término en inglés y ver qué hablan quienes ya investigan para identificar más variables de ese concepto o para validar que ese término si es el que escribo en mi tema de investigación, va ligado a mi contexto según mi objetivo, etcétera. Entonces aquí estamos siendo mucho más rigurosos a la hora de crear la búsqueda. Entonces vamos teniendo en cuenta elementos como paréntesis, comillas para cerrar términos compuestos, entonces Virtual Learning Environment va entre comillas, BLE no requiere comillas porque es una sola palabra, Electronic Learning requiere el uso de comillas, así como e-learning o e-learning en inglés también requiere el uso de comillas. Entonces usted ya tiene su primer grupo, ¿cierto? Esto representaría el primer círculo.
Listo, vamos al otro recurso, el otro término. Entonces, el segundo grupo, entonces vamos a empezar a conectar grupos y el otro grupo estaría ligado a todo lo que tiene que ver con juegos, ¿no? Entonces, todo lo que habla de gamificación, gamification, entonces vamos a ver qué hay en torno a ese concepto clave. Volvamos otra vez al motor de búsqueda del Topics. El Topics, otra pregunta común es, ¿en el Topics puedo utilizar operadores booleanos? La respuesta es no. Este es un motor de búsqueda muy sencillo, solamente enfocado en palabras clave. Hizo solamente palabras clave individuales para buscar la definición o los términos asociados a ese concepto clave, pero no funciona con operadores booleanos. Si llegáramos a colocar aquí un operador booleano, nos generaría un error. Entonces, en el topics no se utilizan operadores booleanos. Vamos a ver qué hay en torno a Gami. Bueno, aquí lo iba a colocar en mayúscula sostenida. En realidad no hay ninguna diferencia en cuanto a los términos si los coloco en mayúscula sostenida o en minúscula, etcétera. No incide ni afecta a los resultados, aplicable tanto para el motor de búsqueda de documentos como para el topics. No hay ninguna diferencia. Los únicos que sí inciden en mayúsculas o en minúsculas son los conectores, que siempre deben estar en mayúscula. Entonces busco el término, aquí no me apareció ningún sinónimo, entonces ingreso al término, por ejemplo, desde el área de las ciencias sociales, que está más asociado al tema de la educación, o aquí es de las ciencias informáticas, estrategias de gamificación, entonces ya empiezo a identificar ese concepto, a ver de qué se trata. Empiezo a identificar, diseño de juego, fíjese, un término que está asociado a lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? Entonces cada vez voy encontrando más información que puede ser relevante. Entonces tengo aquí dos sinónimos. Vamos a usar gamification strategy y también vamos a trabajar con el término gamification. Listo, aquí, bueno, pegar solo el texto. Y el término vamos a hacerla cada vez más rápido porque pues por cuestiones de tiempo no nos va a alcanzar. Entonces tengo el otro término, gamification, solito, ¿cierto? Entonces ya se usa cualquiera de los dos. Recuerde que no es solamente que encontró el término, sino que el leer y entender el mejor el contexto a partir de lo que hablan los autores de ese concepto clave. ¿Listo? Entonces aquí lo tengo, listo. Gamification strategy y gamification solito no requiere el uso de comillas, ¿cierto? Sino que solamente, al ser término suelto, va ahí. Listo, agreguemos un tercer grupo, un tercer circulito. Ese sería el aprendizaje basado en juegos. Entonces vamos a ver si hay algo en torno a juegos. Vamos a buscar el término general. Usted puede hacerlo ya de manera particular o de manera general. Entonces, game learning o empezar a buscar términos que estén asociados a esa palabra. Listo, entonces, cada que vea un término que tenga que ver educational game, pues, tal vez no está el aprendizaje, el learning, pero sí están juegos educacionales, que puede ser un término que puede ser sinónimo. Eso ya va variando y ahí ya va en el utilizar las variables del concepto clave, si ese sirve o no, y en la lectura de lo que definen quienes lo han publicado. Entonces, educational game, vamos a usarlo pues como término y allí pues ya empezamos a ver desde las definiciones que hay. Entonces copio el término igual, control C, control V y aquí vamos a dejarlo solito. No le vamos a buscar sinónimos para ya dejar así nuestra búsqueda. Entonces aquí ya tenemos una estrategia de búsqueda construida, puede ser más amplia, digamos que es un ejemplo rápido, pero es una estrategia de búsqueda que pretende encontrar información acerca de esto que nos planteaba Julie, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar acerca de este tema ya directamente dentro de la base de datos. Usamos todos los elementos, entonces términos a partir de un tema. La traducción no la trabajamos directamente, pero pues ya usted conoce muy bien de algunos traductores. Validar las palabras clave, el topics aquí es fundamental, ¿cierto? Porque a partir de las definiciones nos puede ayudar mucho. No es un tesauro, bien, que es una pregunta muy común. No es un tesauro Science Direct Topics. Un tesauro es más una herramienta donde hay muchos más sinónimos y hay una ramificación de conceptos mucho más amplia que el topics. Son complementarias. Listo, el topics me sirve para definir lo que encontré en el tesauro. Bien, conecto los sinónimos por medio de operadores booleanos y tengo en cuenta otros elementos como las comillas para cerrar términos compuestos y los paréntesis para crear agrupaciones. Listo, entonces con ello lo que voy a realizar es la búsqueda ya dentro de la base de datos como tal. Entonces voy a copiar esta búsqueda y la voy a llevar al motor de Science Direct. Entonces, muy sencillo, vamos a trabajar con Science Direct como motor de búsqueda, por aquí está.
Entonces vamos a llevar la búsqueda, vamos a dar clic aquí en el loguito para regresar al inicio y vamos a ejecutar la búsqueda. Entonces, aquí les mencionaba al inicio que hay una diferencia muy importante entre búsqueda básica, esto es búsqueda básica, estos 6 cajones y búsqueda avanzada. Hay personas que tienen una confusión. La búsqueda avanzada no es una búsqueda que me dé más resultados. Hicimos unos ejercicios el año pasado. Tuvimos la oportunidad de hacer unas sesiones presenciales y estábamos con unos estudiantes de psicología y después con unos estudiantes de ingeniería. Entonces, les dijimos a los estudiantes, miren, si yo tengo la misma palabra clave, cualquiera sea, virtual learning o aguas desechables o almidón, etcétera. Entonces, si yo tengo esa palabra clave y la uso en búsqueda básica y después la uso en búsqueda avanzada, ¿en dónde me va a generar más resultados? En ambos grupos, las personas dijeron en búsqueda avanzada. Entonces, se concibe la búsqueda avanzada como un motor de búsqueda de más resultados, pero no. Las búsquedas son avanzadas porque tienen una mayor cantidad de campos que me permiten hacer una búsqueda más especializada y más específica. Si yo comparo búsqueda básica con búsqueda avanzada, la búsqueda avanzada duplica en el número de campos a la búsqueda básica y por eso es avanzada. ¿Listo? Entonces la búsqueda es avanzada por eso, porque me ofrece una mayor diversidad de campos que me van a permitir particularizar mucho más mis resultados de búsqueda. La búsqueda es básica porque es más general, más abierta, me va a dar un resultado mucho más amplio. A veces hay como esa confusión, se tiende a creer que la búsqueda avanzada es lo contrario, es una búsqueda más abierta que me va a dar muchos más resultados. En otra oportunidad, años atrás también, una persona me dijo, ay, mire que en búsqueda básica no me generó resultados esta palabra clave, voy a llevar la búsqueda avanzada para que ahora sí me dé resultados. Entonces es como una confusión general que existe, que es importante que las vayamos aclarando, y es entender la búsqueda avanzada como un modelo de búsqueda especializado. Fíjese que son en total 12 campos. Duplicamos en cantidad o duplica en cantidad el total de campos de la búsqueda básica. Entonces, la búsqueda básica es una búsqueda general, más abierta. La búsqueda avanzada es una búsqueda más particular, más específica, debido a la cantidad de campos que ya mencionamos. Entonces, vamos a ejecutar la búsqueda básica, vamos a copiar la estrategia acá. Aquí está toda nuestra estrategia, paréntesis, comillas, todo lo hemos agregado allí. Vamos a ejecutar la búsqueda y vamos a ver qué nos da la base de datos. Sin importar el modelo de búsqueda que se utilice, llámese básica o avanzada, siempre la base de datos va a organizarse, en el caso de ScienceDirect, de la misma manera. Es decir, esta organización que vemos aquí siempre va a ser igual, sin importar el modelo de búsqueda, la cantidad de resultados o el área o el tema de búsqueda. Sobre el costado izquierdo están los filtros, cuyo objetivo principal, como lo indica en su nombre, es delimitar la información. Los filtros igual siempre serán los mismos, enfocados en la delimitación del contenido. En el eje están los documentos, donde hay un punto clave aquí a tener presente, que justamente es el punto de color verde. El punto de color verde siempre será el identificador de acceso al documento. Siempre que veamos ese punto de color verde, allí lo vamos a encontrar. Ese punto de color verde, ¿qué quiere decir? Que tenemos acceso al documento en texto completo. Por eso es importante siempre conectarse o ingresar a la base de datos a través de su institución. Bien, ¿por qué? Porque si usted no accede a través de su institución, va a tener muchos menos documentos o con el punto de color verde. Bien, entonces, aquí los vamos a identificar siempre los documentos con el punto de color verde. Ahora, esos resultados, independiente el número, el área del conocimiento o el modelo de búsqueda utilizado, los vamos a poder organizar bajo dos criterios: relevancia y fecha. La relevancia como criterio de organización suele generar confusiones, porque tiende a ser como muy subjetivo, ¿no? Entonces, para mí la relevancia, para mí un documento es relevante porque es más citado. Para mí un documento es relevante porque es más consultado. Entonces, el más consultado es el más relevante de la búsqueda. Hay personas que van persiguiéndolo de diferentes maneras. Entonces, en realidad, la relevancia, digamos que la percepción más común es con citas, pero la relevancia no tiene absolutamente nada que ver con las citas. Cuando organizo un resultado de búsqueda por relevancia, lo que estoy haciendo es organizar el resultado por el documento o los documentos en primer lugar que más repiten mis conceptos clave.
Entonces, este criterio de organización tiene una relación directa con esto, que a su vez pues, ha sido utilizado o han sido identificados a través del Topics. Lo que propone es que cuando organizamos por relevancia, encontrar los documentos probablemente más importantes para nuestro tema de investigación, porque hay una alta recurrencia de nuestras palabras clave de búsqueda que han sido identificadas a través de un ejercicio un poco más exhaustivo. Entonces allí vamos organizando la información a través del criterio de relevancia, que es el criterio que trae por defecto la base de datos. El otro es el de fecha. Para fecha tenemos el documento más reciente. Y aquí también viene algo que hablábamos al principio. Entonces, al principio dijimos, una de las características más importantes de estas herramientas es que se actualizan a diario. Fíjese, aquí hay un documento publicado ayer, 27 de febrero. Entonces, todos los días, según el tema, por supuesto, hoy no hay documentos publicados en este tema, según la búsqueda, pero muy seguramente si se busca de otro tema, van a aparecer muchos documentos publicados 28 de febrero del 2023. Entonces, cuando organizamos por fecha, va a ser del documento más reciente al más antiguo en publicación. Ahora, una novedad que tiene la base de datos es que ahora nosotros desde la información de la hoja de resultados podemos ver que contiene el documento sin necesidad de ingresar al mismo. Entonces puedo ver esas figuras que hay acá y puedo ingresar al documento directamente a donde está la imagen, sea una tabla, una comparativa, etcétera, que haya planteado el autor. Bien, otras novedades, vamos a entrar al documento. Bueno, pero entremos mejor a uno relevante. Ya les voy a explicar por qué, porque es más antiguo en publicación. Entremos al documento. La estructura de los documentos generalmente es muy parecida. De nuevo, no importa el área del conocimiento, etcétera, porque la experiencia de usuario, lo ideal es que sea para todos igual. Entonces, por eso no se ve diferente un documento si es de un área del conocimiento u otra. El contenido, por supuesto, sí varía, pero la experiencia de usuario siempre va a ser muy parecida. Entonces, está la tabla de contenido que nos va a servir para encontrar los detalles de cada uno de los puntos propuestos por los autores o por el autor de ese documento. Tenemos las citas que ha recibido el documento. Estas citas se basan en la información de Scopus, es decir, hay 18 documentos que han utilizado como referencia el contenido de este artículo. ¿Sí? Entonces hay 18 documentos, aquí están las citas. En la parte central están del contenido, donde fíjese que hay unos términos subrayados. Todos los términos que encontremos subrayados quiere decir que están siendo definidos desde el topics. Pues siempre que un término, ¿no? No un autor, sino un término subrayado, como aquí gamification y por ahí otro término, mediation, esos términos están siendo definidos desde el topics. Si yo doy clic sobre ese término, entonces aquí me va a llevar a la definición de ese término desde el topics, desde Science Direct Topics, que es lo que hablamos también de esa interoperabilidad entre las dimensiones de la plataforma. Bien, pero por ejemplo, usted dice, pero a mí me interesa este término Mobile Social Learning Platform. Entonces, aplicación móvil para aprendizaje. ¿Qué hace? Selecciona el término con el clic sostenido y le aparece este botón. No está definido desde el topics porque no está subrayado, pero usted sí puede buscar ese término dentro del documento, dando clic acá en buscar, selecciónelo, dé clic en buscar y automáticamente le lleva a el resultado de búsqueda dentro de la base de datos. Entonces, mira que hay documentos, no está definido en el topics, pero sí hay documentos que están hablando de este término. Entonces entendamos mejor a qué refiere este término y si ese término lo podemos asociar, hay muchos documentos que tienen ese término, a nuestro tema de investigación. Entonces, desde el mismo documento, cuando yo no entiendo algún concepto o quiero aprender más acerca de ese tema que está siendo descrito por medio de esa palabra clave, recuerde, seleccione el término, aquí lo hacemos otra vez, con el clic izquierdo sostenido y damos clic en buscar para llegar a la información que necesitamos. ¿Listo? Entonces, es otra característica que también tiene la base de datos y que es reciente. Otra de las características tiene que ver con las referencias. Entonces, fíjense que aquí están las referencias y las referencias están vinculadas, que quiere decir que si uno da un clic sobre cualquier cita o referencia usada por este autor, entonces aquí me aparece de una vez la información de la misma. Entonces, por ejemplo, aquí me dice ver artículo. Entonces aquí ya existe no solamente una interoperabilidad entre la base de datos y sus interfaces o sus dimensiones,
sino que también desde las mismas referencias yo puedo acceder a la información de un artículo que no está en Science Direct. Entonces, cuando doy clic en este botón que dice ver artículo, me va a redirigir en una nueva pestaña a donde está publicado el documento. Por ejemplo, este está en Springer. Ya que yo pueda acceder o no al documento, pues Science Direct no tiene nada que ver, pero sí me está ahorrando tiempo, que era lo que veíamos que sucedía antes de esta actualización. Entonces, encontrábamos esta referencia. Esto me pareció interesante. Quiero revisar el documento en el cual se está diciendo esto. Entonces, tocaba ir hasta el final del artículo, buscar la bibliografía y en la bibliografía buscar el link de este artículo o el DOI, que es otro identificador muy parecido al link o a la URL de un artículo, para quienes no conocen el DOI. Entonces toca, uno iba hasta el final, buscaba el DOI, lo copiaba y lo pegaba y tenía que buscar. Aquí ya me están permitiendo optimizar más tiempo, ¿no? Entonces, esto es más rápido porque aquí ya ver en dónde está publicado. Sí, entonces es ya también ir abriéndose a trabajar con otras plataformas. Y esto también tiene que ver con otra actualización que tiene la base de datos, muy interesante, y es que a partir de finales del año pasado, nosotros en Science Direct vamos a poder encontrar contenido publicado por otras editoriales. Entonces, hay alrededor de 90.000 documentos o 90.000 artículos publicados por 38 revistas diferentes a Elsevier. ¿Cómo conocemos esto? Usted va a ingresar a sciencedirect.com slash, ya ahorita yo les voy a compartir la URL sobre el final de la reunión, org. O sea, que usted va a encontrarse cuáles son las revistas que no son de Science Direct. Entonces, por ejemplo, este es de American Chemical Society. Entonces, hay artículos de estas revistas, de estas otras que es el International Union of Crystallography, también la Royal Society of Chemistry, Taylor y Francis, Wiley. Usted va a encontrar artículos de revistas de estas editoriales dentro de Science Direct. ¿De cuáles revistas? Estas. Entonces la base de datos no solamente es, digamos, dentro de su experiencia de usuario, no solamente es cerrada al contenido de Elsevier, sino que en realidad cada vez hay más interoperabilidad con otras fuentes de información que normalmente se utilizan. Por ejemplo, vimos la referencia de un artículo que encontramos en Wiley, ¿cierto? Perdón, en Springer, otra editorial diferente. Y así cada vez va a estar más conectado. Al final lo que queremos es ahorrar tiempo, porque esto que hacemos acá es una búsqueda relacional. ¿Por qué? Porque a partir de un documento, la referencia de un documento, empiezo a encontrar más información, como una bola de nieve, que también es denominado así, bola de nieve. Entonces, es otra forma de buscar. No dependo de un cajón de búsqueda, sino que ya lo que voy haciendo es a partir de un documento, empiezo a encontrar documentos asociados a ese. Entonces, las referencias, quién lo citó, etcétera, y eso me sirve para llegar a cada vez más información, ¿cierto? Entonces, vamos haciendo nuestra búsqueda más eficiente a partir de esa arquitectura web que tiene la misma plataforma que nos va a permitir optimizar tiempos. Entonces, siempre recuerde la estructura del artículo igual, las imágenes usted las va a poder descargar, esto sí no es una actualización, esto sí siempre ha existido, uno puede descargar la imagen y referenciarla según, bueno, ya la norma o estilo de citación a la que se apegue, podemos referenciar la información que queremos trabajar. ¿Listo? Entonces, son algunas de las características. Fíjese que Science Direct como base de datos es muy sencilla, no tiene nada así extraordinario, sino que lo importante aquí es siempre saber buscar y tener claro el proceso de búsqueda. Bien, recuerde las diferencias entre búsqueda básica y búsqueda avanzada, que es otro punto clave que siempre se debe tener en cuenta a la hora de utilizar la plataforma. Ya conocemos el Topics, ya más a detalle las características de esta herramienta que hace parte del ecosistema de información de la misma plataforma. Entonces, eh, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un ejercicio. Listo, este ejercicio, quiero ver si ya todo lo que les preguntamos allí, todas las opciones de pregunta han sido contestadas. Listo, bien. Ah, bueno, falta algo muy importante y es la exportación, ¿no? Entonces, hablamos que las bases de datos no son solamente un motor de búsqueda para descargar PDFs, sino que son una arquitectura web o una experiencia de usuario diseñada de tal manera que pues, sea mucho más fácil encontrar contenido, familiarizarnos con la información, etcétera. En Science Direct, la única opción de descargar
no es el PDF, es decir, además del PDF hay otras formas de extraer la información. Lo puedo hacer desde el documento, recuerde que este es un documento y aquí lo podría descargar en PDF, ver el PDF, y lo puedo descargar ya directamente a mi ordenador, ¿cierto? A mi disco duro de la máquina con la cual estoy trabajando, entonces aquí puedo descargar ya el PDF, que es el formato que siempre buscamos, ¿no? No siempre que va a una base de datos dice, vamos a descargar en PDF, pero no solamente se puede descargar en PDF, desde el documento o desde la hoja de resultados hay un botón que dice exportar o citar y podemos exportar la información del documento de carácter o de manera referencial. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos exportar la información citable o también lo que es conocido como los metadatos. Bien, entonces, ¿qué son los metadatos? El nombre del autor, el título de la revista donde se publicó el documento, el nombre del artículo, el año de publicación, todo esto es información referencial, todo esto. Esto se le conoce como metadatos. Entonces, usted tiene otros formatos que no son solamente el PDF, en los cuales va a poder exportar los metadatos del documento para posteriormente referenciarlos. Lo puede hacer desde el botón de Site, bien, o desde la hoja de resultados en el botón de export. ¿Qué formatos existen? Existe el formato RIS, que es un formato de investigación, RIS, que es también un acrónimo, Research Information System, el formato BibTeX y el formato de texto. ¿Listo? Entonces, esos son formatos de carácter referencial. Aquí no descarga el documento, aquí no va a ir toda la metodología, el resultado, las palabras clave, no. Allí solamente irá la información referencial de este artículo, es decir, lo que se cita, lo que se referencia, lo que según la norma que usted use, APA, Chicago, Vancouver, IEEE, etcétera, va a ir organizado de X o Y forma. Entonces, solamente descarga esa información. Aquí hay una confusión en algunos casos, porque, yo quiero descargar la cita de este artículo en APA séptima edición. No es posible, solamente puede descargar la información. La información no le descarga en un estilo o una norma. Vamos a descargarlo en texto, que es muy sencillo. Aquí me descarga como un bloc de notas, ¿cierto? Un TXT, donde carga es los datos referenciales del documento. No carga la cita, aquí no está en APA o está en Vancouver, sino solamente descarga la información referencial. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, descargar PDF es la única forma de descargar el documento completo. En Site descargamos no la cita, sino la información referencial para posteriormente citarla. Bien, ¿cómo lo hacemos desde la hoja de resultados? Muy sencillo, vamos a volver aquí a la hoja de resultados. Entonces, desde la hoja de resultados, selecciono el documento con el recuadro y buscamos el botón de export para exportar en RIS, en BIP o en TXT. También está la opción de exportar a RefWorks, que esto es un gestor de referencias, así como Mendeley. ¿Listo? Entonces son las opciones que tenemos para exportar la información de la misma base de datos. Bien, entonces después de estos ejercicios que hicimos, ya nos queda un poco más claras las características de ScienceDirect, ¿no? Ya sabemos que por qué se habla de una base de datos de libros y de revistas, porque entender que las bases de datos no son solamente un motor de búsqueda donde se descarga PDF, sino que en realidad hay una experiencia de usuario completa que busca que usted optimice tiempos y entender que dentro de ScienceDirect hay dos grandes dimensiones, en realidad son tres, pero hoy ahondamos en las dos principales, que son la de los artículos, la de búsqueda de documentos y la búsqueda de términos a través de ScienceDirect Topics. Ahora, ya para ir culminando esta sesión, vamos a poner a prueba sus conocimientos. Entonces, bueno, del piloto, perdón, me salté de diapositiva, del piloto. Recuerde que le mencioné que en ScienceDirect actualmente usted puede encontrar artículos y documentos de revistas de otras editoriales. Entonces, está Wiley, está Taylor and Francis, está American Chemistry Society y otras más. Va a encontrar alrededor de 30.000 documentos, si no me falla la memoria, publicados por diferentes editoriales. ¿Quiere conocer más acerca de esto? Comparta este link y este código QR. Escanee el QR quien ve la grabación, quien está en vivo, no se preocupe, ya le voy a compartir a través del chat este link. ¿Listo? Que era lo que hablábamos de esa interoperabilidad ya con otras fuentes de información y no solamente
con el mismo contenido de Elsevier o de Science Direct. Entonces, conozca más. Listo, aquí en el chat acabo de compartir el link, listo, acerca del piloto. Bien, y ahora vamos a hacer un ejercicio que vamos a prepararnos, nos va a servir para prepararnos para nuestras sesiones finales, ¿no? Recuerde que al final de año siempre tenemos un ganador. El año pasado fue Eric Ojeda. Y pues cada sesión vamos a procurar hacer ejercicios para poner a prueba sus conocimientos. Entonces, vamos a retar los conocimientos de los presentes. Entonces, ¿cómo es la idea del ejercicio? Aquí hay un link, hay una URL y un código QR. Si usted quiere escanear el QR, adelante, no hay ningún inconveniente con ello. Si quiere abrir el link, también no hay ningún problema. El link ya lo voy a compartir a través del chat. Entonces allí lo que le voy a plantear es una pregunta que tiene que ver con lo que vimos hoy. Solamente aquellas personas que contesten correctamente obtendrán su certificado de asistencia. Pero como todos prestamos atención, seguramente todos contestaremos de manera correcta. Entonces le voy a compartir la URL. Aún no la he compartido. Igual si usted quiere escanear el QR y contestar la pregunta desde su teléfono, no hay ningún inconveniente con ello. Entonces allí recuerde que solo quienes contesten correctamente van a obtener certificado de asistencia. ¿Listo? Entonces, él en el chat va a encontrarse con el link de la pregunta. Es solo una pregunta y es muy fácil. ¿Listo? Si usted prestó atención, se aseguró su certificado de asistencia. Y después de eso respondemos las inquietudes que hay en el chat. Entonces, en el... Listo. Muy bien. Llevamos 30 respuestas. 66, somos 462 personas conectadas. Y quien no contesta, por supuesto, pues tampoco obtendrá certificado. Listo. Muy bien, vamos 156. Listo, 176. Muy bien. Tenemos unos segunditos más porque aún siguen contestando varios. Excelente. 197. Bueno, está parejo entre dos opciones. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. 220. Bueno, cuando hablamos de certificados contestaron más que en la primera encuesta. Está interesante esto. Muy bien. Vamos a ver. 232 respuestas llevamos. Aún no compartimos los resultados. Seguimos viendo en pantalla el QR y el link. Recuerde que si no contesta correctamente, no obtendrá certificado de esta sesión. Listo. Muy bien. Vamos a dejarlo en 253. Creo que ya llegamos a más de la mitad. Contestaron más que la primera encuesta. Qué interesante. Entonces, no le voy a compartir acá los resultados, sino que se los voy a compartir desde una captura de pantalla. Entonces, aquí en el Word vamos a pegar la captura de pantalla de estos resultados. Ya las respuestas que entren a partir de este momento no tendrán validez. Entonces, pongámosle aquí un poco de zoom para que se vea bien y vamos a hablar de cuál era la respuesta correcta. Entonces, una de las siguientes no es una funcionalidad de Science Direct. Exportar la cita de un documento con el estilo de una norma. 119 personas votaron por esta opción. Siguiente opción, buscar términos desde el contenido del documento. Muy bien, 23 votos.
ver las citas que ha recibido el documento, 21 votos, 23, 21 votos, y 96, estas dos opciones estuvieron muy parejas, descargar las imágenes de un artículo. Muy bien. Entonces, una de las siguientes no es una funcionalidad de Science Direct. La respuesta correcta es la opción que tuvo más votos. Me alegra mucho que la opción de más votos haya sido la correcta porque fue algo que explicamos. Y fue lo último que explicamos. Usted no puede exportar de Science Direct la cita, ¿cierto? En una norma. Usted no puede citar este artículo en APA desde Science Direct. Para eso existen los gestores de referencia. Usted puede exportarlo en formatos referenciales, donde exporta la información. ¿Listo? Usted sí puede buscar los términos, lo hicimos, buscamos los términos desde el topics o subrayando el concepto para ver qué información hay. Entonces, esta opción sí es posible, esta funcionalidad es posible dentro de la base de datos. Usted puede ver las citas, dijimos que las citas se ven basadas en el contenido de Scopus, entonces el número de documentos que han referenciado a ese artículo, y usted puede descargar las imágenes de un artículo. Cuando mencionamos esto dijimos, esta no es una actualización o una novedad, porque es una funcionalidad que está hace rato. Usted puede descargar la imagen del artículo y referenciarla según la norma o estilo que utilice. Es decir, que solo 119 personas obtendrán su constancia de asistencia. Muchísimas gracias a quienes han participado de esta pregunta. Listo, ahora sí, vamos a responder preguntas. Listo, vamos a responder las preguntas que ustedes nos han compartido a través de esta sesión a lo largo de la misma, ya para ir culminando con este espacio. Muy bien, vamos a ir en orden cronológico. Muy bien, por acá. Entonces tenemos, dice, Claudio Luis Castro dice, en el caso de Science Direct, ¿qué se entiende por preprint? Es igual que en todas las fuentes de información. Un preprint es un documento que está publicado antes de la fecha de publicación y que no tiene su proceso de evaluación completo, no ha sido evaluado, no ha sido revisado, y hay muchas páginas donde uno puede encontrar preprints, pero en Science Direct casi no hay preprints. Entonces la concepción es igual a la de las demás fuentes. Listo para Claudio Luis Castro. Alejandro Muñiz, los fragmentos de documentos presentes en Science Direct Topics están disponibles en texto completo si uno decide citarlos. Eso depende de el tipo de acceso que tenga la institución desde la cual usted se conecta, mi estimado Alejandro. Entonces usted puede ingresar al término y ya puede ver la definición, y si ya quiere ahondar en el documento, usted puede ver allí si tiene acceso o no al documento cuando ingresa a un topics. Es que no estoy encontrando por aquí un topics. Entonces ya usted ingresa al topics y en el topics va a haber una opción que dice ver todo el documento, y ya si tiene acceso o no, pues va a depender del acceso que usted tenga desde su institución. ¿Listo? Entonces eso para que lo tenga en cuenta. Muy bien, que no me apareció el ejemplo, pero bueno. Y para referenciarlo, referencia al documento, no al topics, sino al documento. ¿Listo? Lina María Pimienta Ruiz, ¿los topics hacen las veces de un tesauro? Ah, miren, una de las preguntas que hablamos que es muy común, entonces ahí poníamos el ejemplo, ¿no? El topics es más un motor de búsqueda de términos, ¿cierto? Y el tesauro es un motor de búsqueda más especializado en la ramificación del concepto a partir de un relacionamiento. Entonces el topics sí me puede ayudar a identificar palabras clave porque maneja vocabularios controlados, pero si yo ya uso un tesauro de disciplinar desde mi área del conocimiento, puedo seguirlo utilizando y usar el topics para buscar más bien las definiciones. Si no uso ningún tesauro, pues sí puedo usar el topics a manera de tesauro, porque sé que maneja vocabularios controlados, pero no es un tesauro, no llega a tener todas las funcionalidades de un tesauro, es más como un espacio de definición de conceptos que podemos denominarlo como una especie de glosario. Bien, para Lina María. ¿Listo? Ana Lucía Ruiz, sí, solo en inglés. Es lo ideal, Ana Lucía, ejecutar las búsquedas en inglés, porque así vamos a encontrar una mayor cantidad de información, porque es en el idioma en el que hay una mayor cantidad de contenido publicado a nivel global. Hay países que no son angloparlantes, pero que su mayor cantidad de producción científica es en inglés. Entonces, por eso, pues, lo que se publica y lo que se busca, pues, va a estar en inglés. ¿Listo? Eh, José Ricardo, perdón, Joan Ricardo Benavides dice, ya que nos encontramos hablando de tesauro, ¿qué tesauro recomiendan para buscar términos en Science Direct? Para buscar términos en Science Direct Topics. En mi caso utilizo el de la FAO. Entonces, no, pues
Existen tesauros disciplinares. Lo que les digo, si ustedes utilizan tesauro, parecido a la respuesta de Lina, y es disciplinar, pues sigan utilizando su tesauro. El Topics va a ser complementario, porque no he visto el primer tesauro que ofrezca esa variedad de definiciones en conceptos. Entonces, para entender mejor ese término que encontré en el tesauro, está el Topics como herramienta de apoyo, ¿no? Para poder encontrar también desde esas definiciones otros términos que estén asociados. ¿Listo? Para la pregunta de Joan Ricardo. Muy bien. María Eugenia Palacios dice, las palabras van a significar según el contexto sí, perfecto, sí, según el contexto, y el topic les ayuda a entender mejor si se asocia con ese concepto, contexto o no, ¿no? Desde las definiciones. Claudia Arismendi nos dice, para la estrategia de búsqueda Science Direct tiene el algoritmo de derivación para reducir las palabras a su raíz. Por ejemplo, si quiero buscar un término asociado con niños, en mi búsqueda incluyo children o debo incluir childhood, child, listo. Claudia en esta pregunta está haciendo referencia a lo que nosotros le denominamos los truncadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los truncadores? Los truncadores son, o los comodines, son elementos que se utilizan por las bases de datos para buscar términos. El ejemplo de ella era este, child. Entonces, el ejemplo es este. Uno utiliza la palabra y juega con el prefijo de la palabra, la raíz del término, o hasta con el sufijo, y coloca el asterisco. Entonces, el asterisco lo que hace es decir, se está buscando todas las palabras que contengan esta raíz. Por ejemplo, el término child, el término children, el término childhood, y todos los términos que contengan esa raíz. Entonces, es una funcionalidad que en este caso es propia de Scopus y no está en Science Direct. Entonces, Scopus, pero no se encuentra en Science Direct. Entonces, si colocas esto en Science Direct, me dice que Science Direct no soporta wildcards, que son truncadores, que son comodines, perdón. Entonces, yo coloco esto en Science Direct en búsqueda básica o en búsqueda avanzada, me aparece seguramente ese letrerito. Entonces, no la soporta. Entonces, si es una funcionalidad de las bases de datos, no todas la tienen. Por ejemplo, Science Direct no la tiene, pero Scopus sí. Listo para la pregunta de Claudia que nos planteaba hace un instante. Listo, Claudia, perfecto. Jenny Mirella Cañón dice, buen día, ¿nos puedes compartir el archivo de los ejemplos que estás utilizando? Sí. Entonces vamos a compartir en el espacio donde se descargan los certificados de asistencia. Ahí va a estar como link el archivo de la estrategia de búsqueda. Sandra Milena también estaba al lugar con esta su solicitud. Eulogio Flores Ayala, creo que faltan comillas en el último concepto. Perdón, creo que me equivoqué en ese último concepto, faltaban las comillas. Otra pregunta. Juliet Rodríguez dice, ¿es posible descargar o exportar un archivo con los resultados de búsqueda que realicemos? Y en caso de que sí sea posible, se pueden seleccionar los campos a exportar. Juliet seguramente usa mucho Scopus, porque es una opción de Scopus. ¿Sí? Lo que nos pregunta Juliet es si yo puedo exportar en lote varios documentos, ¿cierto? Y si puedo escoger de esos documentos la información referencial que quiero exportar. Entonces, este documento yo solo quisiera exportar las palabras clave y de estos tres. Entonces, ¿puedo exportarlo así? No, es una funcionalidad más de Scopus, que es una plataforma con otras características, pero que en Science Direct no existe. En Science Direct siempre vamos a exportar la misma información, que es el título del documento, el autor, el resumen, las palabras clave, el DOI, la revista o la fuente donde se publicó y el año de publicación, que son lo que hablábamos de los metadatos, pero no existe la opción de escoger qué dato quiero exportar, que sí es una opción de Scopus, que es una herramienta mucho más analítica. Entonces, la respuesta para Juliet en Science Direct no es posible y pues creo que es porque es una muy buena usuaria de Scopus. Verónica Carmona dice, en búsqueda básica se buscan todos los campos, es decir, en título, resumen y en todo el documento. Correcto, Verónica. Cuando buscamos en búsqueda básica, en este campo que dice keywords, en realidad no es para buscar en las palabras clave, sino que para que coloquemos nuestras palabras clave. Y allí nos va a buscar en toda la estructura del documento, en el título, en la metodología, en la discusión, en la conclusión, en los resultados, en la metodología, en toda la estructura del documento van a buscar los conceptos que coloquemos acá. En búsqueda avanzada hay unos campos que ya se particularizan y solamente búsqueme este término en los títulos o solamente esto en el resumen. Entonces, en búsqueda avanzada es eso que hablábamos de el poder particularizar mucho más el tema. Muy bien. Eso para la pregunta de Verónica.
Jorge Seika nos dice, la búsqueda en Science Direct posee la herramienta de lectura intuitiva. No comprendo la pregunta. Nos dice Ángel Raúl, la pregunta de Jorge Luz, pues, me imagino que es Luis, Jorge Luis Seika, no la comprendo. No sé si es para temas de lectura intuitiva para personas con alguna discapacidad visual. Sí, sí, todos los softwares de lectura de discapacidad visual son compatibles con las plataformas de Elsevier. Entonces, no sé si a eso viene la pregunta de Jorge. Ángel Raúl, ¿dónde puedo ver el ISSN para hacer otras búsquedas como en Web of Science para ver los rankings de la revista? Cuando usted busque el término, mi estimado Ángel, lo que hace es ver dónde ha sido publicado, ¿no? Entonces busco aquí el documento con su término y aquí le dice dónde ha sido publicado. Esta es la revista Healthcare Analytics. Entonces usted ingresa allí y le va a llevar a la revista donde está toda la información referencial de la misma. Entonces aquí está el ISSN, está en el About, o aquí está en donde está indexada la revista, o sea, ya aquí le lleva el perfil como tal de la revista. ¿Listo? O igual, usted también puede buscar esa revista por revistas y libros, Journals and Books. ¿Listo? Eso para la pregunta de Ángel y de Jorge. Ferney Jaramillo, ¿cómo puedo descargar varios artículos a la vez? Porque cuando bajo el RIS me descarga los metadatos. Sí, cuando usted baja en RIS solamente descarga metadatos porque es información referencial, es un formato referencial. Cuando usted va a descargar varios artículos, debe primero haber iniciado sesión con su cuenta personal, selecciona los artículos, va a poder descargar en lotes de 25, 50 o 100. ¿Cómo establece esos lotes de descarga? En la parte inferior de la hoja de resultados, usted va a seleccionar en qué grupo o en qué cantidad quiere descargar sus grupos, en grupos de 25, en grupos de 50 o en grupos de 100. ¿Listo? Y allí va a descargar los artículos en PDF. Le descarga un WinRAR donde va la información de los 25 artículos o el conjunto que usted haya descargado y a los que tiene acceso. Recuerde también identificar los puntos de color verde como identificador de acceso al documento. Alejandro Muñiz nos pregunta, ¿no es posible descargar el documento en su formato HTML como texto y no como imagen en PDF? No, no es posible. Guadalupe Venteño nos dice, nos proporcionan el video de la sesión, por supuesto, en todas las diapositivas de nuestra reunión, en el pie de página que usted le van a responder esa pregunta, mi estimada Guadalupe. Muy bien, excelente. Alba Rojas, los topics, pero nos dice qué es los topics. Verónica Carmona nos pregunta, Carlos, si se puede bajar la imagen. Sí, las imágenes se pueden descargar de los documentos. Si el documento tiene una figura, recuerden que una de las actualizaciones es que se pueden ver desde aquí, desde la hoja de resultados. Ingresamos al documento y nos lleva directamente a donde está la imagen y siempre las imágenes, siempre y cuando no sean tablas, se van a poder descargar, listo, sin ningún inconveniente. Entonces las imágenes se pueden descargar, por supuesto, referenciándolas y demás, según la norma o estilo de citación que se utilice. Listo. Madeleine Gutiérrez dice, no es justo, nos dice Yelva Carmen Flores Mesa, asimismo uno puede equivocarse, sí, no es justo. Muy bien. Adriana Ramírez, ¿cómo se identifica cada persona en el caso de la encuesta? Bueno, aquí ya nos están preguntando por certificado y esto pues no es relevante. Claudio Luis Castro nos dice, ¿de qué forma se puede exportar una cita desde Science Direct a Mendeley? Desde el documento directamente, no desde la hoja de resultados, como el ejemplo de la pregunta de Ferney hace un rato, sino que desde el documento, aquí paralelo a la opción de Site, van a encontrar la opción de agregar a Mendeley. Entonces, ¿qué se requiere? Haber iniciado sesión en Science Direct en Mendeley con el mismo usuario. ¿Listo? Entonces, simplemente allí ya le va a agregar ese documento a su gestor de referencias, porque está conectado con el mismo usuario, por lo que hablábamos de la interoperabilidad. Muy bien. Diana Marcela Trujillo, ¿podemos compartir la grabación con nuestros estudiantes? Claro que sí, esto es compartible, como queda en nuestro canal de YouTube, ustedes pueden compartir el link de la grabación sin ningún problema. Carmen ya nos agradece, listo, muy bien, excelente. El webinar de la tarde similar al de la mañana es el mismo para Claudio Luis Castro, es exactamente el mismo. Repetimos la sesión para quienes no se pudieron conectar.
Yamit Leiva nos pregunta por certificado. Por aquí Maite nos agradece, muchísimas gracias. Venus nos pregunta, ¿la base de datos que tenga una opción de la búsqueda avanzada implica que tiene una sintaxis formulada de búsqueda avanzada? En ese sentido, puede decirse que Science Direct tiene búsqueda avanzada como Scopus. Sí, tiene modelo de búsqueda avanzada como Scopus porque le permite guardar, estaba leyendo la siguiente pregunta, buscar la información desde otra perspectiva, ¿no? Sintetizando los campos. Listo, Diego Rodríguez dice, ¿cómo se puede migrar la información de un gestor de referencias X a Mendeley? Bueno, esto es de una sesión de Mendeley, seguramente más adelante tendremos sesión de Mendeley. Eliana Parra Esquivel, muchas gracias por su comentario. Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas. De mi parte no me queda más que agradecerles. Lo del meme y el tema del certificado era una broma, no se preocupen, pues quienes cumplen con los requisitos van a poder descargar su constancia de asistencia. Es para que seamos conscientes de no conectarnos solamente por un certificado, sino pues que en realidad lo más importante de la sesión va a ser el contenido. Si usted se conecta por un certificado y no tanto por el contenido, pues tiene que revisar bajo qué criterios se está conectando. Entonces, no se preocupe si usted no respondió bien la pregunta y si cumple los criterios para descargar su certificado, le va a llegar el instructivo al correo con el cual se registró en Zoom. No hay ningún inconveniente por ello. Obviamente tiene que cumplir los requisitos, que es haber estado conectado más del 85% de la sesión y si no, pues no va a recibir nada. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga presente. Entonces, les agradezco mucho. Recuerden que en el canal de YouTube Elsevier Live van a encontrar la grabación de esta y de todas las sesiones que efectuamos. Les deseo un muy buen resto de martes y no olviden invitar a sus compañeros a que asistan a la sesión del martes en la tarde, es decir, ahorita a las 3 de la tarde de México, Costa Rica, a las 4 de la tarde de Colombia, Ecuador y a las 5 de la tarde de República Dominicana, según su zona horaria, para que lo tenga por allí presente. Entonces, muchísimas gracias y los esperamos en la sesión del próximo martes. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.